Muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre la composición editorial. Los integrantes del grupo son Karen Gabriela Alvear Medina, Saúl Hernández Zambrano, Gillian Milet Reyes Mata, Daniela Marilú Arreaga Jiménez, Stephanie del Carmen Martínez Piña y Yoli Catherine Espinosa Chávez. La composición editorial es aquella que hace un uso equilibrado de los distintos elementos gráficos dentro de un espacio de trabajo, con el fin de transmitir de forma clara un mensaje. Es disponer de los distintos elementos gráficos dentro de un espacio visual, de tal forma que se transmitan de forma objetiva un mensaje a los receptores de este. La composición involucra la elección y la relación. Técnicas de diagramación y distribución de espacios y proporciones. ¿Qué es una diagramación? Una diagramación es representar gráficamente los hechos, situaciones, movimientos o relaciones de todo tipo por medio de símbolos. Como es de conocimiento, existen tres técnicas que se distinguen dentro de la diagramación, como lo son las técnicas de Warnier-O, la cual es una técnica que se utiliza para representar semejantemente a los cuadros sinópticos, para mostrar el funcionamiento y organización que existen dentro de los elementos que conforman una técnica o un algoritmo. La técnica Nash-Snyderman es un programa de computadoras encargado en la representación gráfica que muestran los diseños de una programación superestructurada. Y como por último tenemos la técnica IPO, que es una de las técnicas más comunes y útil para poder utilizarlas dentro de la diagramación. Distribución de espacios y proporciones. Dentro de la información general sobre el espacio de trabajo que vamos a realizar en nuestra nueva plantilla de Adobe InDesign, el marco de la aplicación agrupa todos los elementos del espacio de trabajo que vayamos a utilizar en una sola ventana integrada que permite tratar la aplicación como una sola unidad, así como también mueve de aplicación y de algunos de sus elementos, según sea el cambio de su tamaño, tonos de elementos, proporción o integración que corresponden en consecuencia para evitar una superposición. Muchísimas gracias. Cálculo de números de páginas de la publicación. De forma predeterminada, los números de página y capítulos de un editorial se numeran de manera consecutiva, con opciones de numeración y sección. Puedes reiniciar la numeración de páginas en una página concreta, añadir prefijos a los números de páginas y cambiar el estilo de numeración de las páginas y los capítulos. En cuanto al sistema de retículas y estilo de maquetación, tenemos como primer punto los distintos tipos de estilo. ¿Qué son los estilos? Son un conjunto de atributos, y entre ellos tenemos los siguientes. Los estilos de carácter. Estos se aplican a un conjunto de caracteres previamente seleccionados, como por ejemplo las cursivas, negritas, versalitas, colores, todo en mayúscula, etc. Los estilos de celda. Un estilo de celda incluye formatos, como márgenes de celda, los estilos de párrafo, los contornos y rellenos. Estilo de objeto. Son la configuración de trazos, colores, transparencia, sombras paralelas, los estilos de párrafo y ceñido de texto. Estilo de párrafo. Estos incluyen atributos de formato tanto de párrafo como de carácter. Estos se aplican mínimo a un párrafo completo, es decir, no se pueden aplicar en una sola letra o carácter. Por ejemplo, los ladillos, los pies de página, el cuerpo general, titulares, etc. Estilo de tabla. Es una colección de atributos del formato de tabla, como los bordes de tabla y los contornos de fila y columna. Como segundo punto tenemos el sistema de retículas, que están conformadas de la siguiente manera. Márgenes. Son los espacios que conforman los bordes del formato. Ellos marcan las zonas de disposición de elementos. Líneas de flujo. Estos atraviesan el espacio horizontalmente guiando a la vista por el formato. También sirven para imponer paradas adicionales y crear puntos de inicio para incluir imágenes o textos. Los módulos son unidades individuales de espacio.
Su repetición lleva a la formación de columnas o filas. Zonas espaciales. Son un grupo de módulos que juntos forman campos visiblemente localizables. Estas suelen reservarse para elementos como imágenes. Marcadores. Señalan la posición de textos subordinados, como el número de página, los textos de sección o cualquier elemento que ocupe una posición única. Como tercer y último punto tenemos los tipos de retícula, que son los siguientes. El manuscrito mantiene una disposición grande y rectangular, ocupando de esta manera la mayor parte de la página. Estas albergan textos largos y seguidos. El de columna. Estas se presentan cuando la información es discontinua. El ancho depende del cuerpo de texto. Modular. Cada módulo son una pequeña parte del espacio informativo y que una vez agrupados crean áreas llamadas zonas espaciales. Y por último, la jerárquica. El desarrollo de este tipo de retícula comienza con el análisis de la interacción óptica que provocan los elementos de la composición. Para tener una información o ejemplo más detallado de los tipos de retícula, a continuación se dará en la siguiente imagen más ejemplos. Normas de composición especial. Tablas. Una tabla consta de filas y columnas de celda. Una celda es como un marco de texto donde se puede añadir texto gráfico u otras tablas. Puede crear tablas partiendo de cero o a partir de textos ya existentes. Asimismo, podrá incrustar una tabla dentro de otra. Las tablas se adaptan al texto que las rodea de la misma forma que los gráficos, integrados. Por ejemplo, la tabla se mueve a través de marcos enlazados, cuando el texto ubicado sobre ella se elimina, se añade o cambia de tamaño. Sin embargo, las tablas no aparecen en marcos con textos en trazado. Índices. Puede crear un índice sencillo por palabra clave o una guía amplia y detalla de la información del libro. Solo se puede crear un índice por documento o libro. Para crear un índice, debe colocar primero los marcadores de índices en el texto. A cada marcador de índice que se asocia a la palabra que desea que aparezca en el índice se le denomina tema. Al generar el índice, se mostrará cada tema junto con la página en la que se ha encontrado. Los temas se ordenan alfabéticamente, por lo general bajo los encabezados de sección. Una entrada de índice es un tema, el término que generalmente busca el lector, relacionado con una referencia cruzada o de página, número de página o intervalo. Una referencia cruzada, precedida por véase o véase también, lleva otras entradas de índice y no un número de página. Un resumen puede incluir el contenido de un libro, revista u otra publicación, mostrar una lista de créditos para ilustraciones, anunciantes, fotografías, o incluir otra información para ayudar a los lectores a encontrar información en un documento o archivo de libro. Un documento puede tener varios resúmenes, por ejemplo, una lista de capítulos y una lista de ilustraciones. Cada tabla de contenido es una historia separada con un título y una lista de entradas ordenadas por números de páginas o alfabéticamente. Las entradas, incluidos los números de páginas, se toman directamente del contenido del documento y siempre se pueden actualizar, incluso en varios documentos de un archivo de libro. Las cubiertas. El conjunto formado por portada, lomo y contraportada. Y sí, viene al caso, la camisa de un libro. Tiene más elementos. Portada. La portada es la parte frontal, no hay límites a los elementos que puede llevar o no, pero los usuales son el título de la obra, el nombre del autor y el nombre del logotipo editorial. Además, si procede el título de la colección, el número de volumen, el nombre de los editores del contenido en el caso de libros académicos. Lomo. El lomo es la zona de las cubiertas que abriga el canto de las páginas por donde éstas se unen. Si el libro está en una estantería, el lomo es muchas veces lo primero y lo único que vende un libro. A esos efectos es una pequeña portada, por lo que su papel en atraer al posible lector es despreciable. También debe identificar a la editorial a la que pertenece y la colección de la que forma parte, haciéndolo de forma coherente. El grosor del lomo de un libro depende de dos factores, el número de páginas y el papel que se use para imprimirlas. A mayor gramaje de papel, mayor anchura de lomo. Esta posible variación plantea un problema técnico. La contraportada. En la contraportada podríamos no colocar nada, eso es lo que se hacía en los libros de tapas duras cuando lo que se sabía leer eran 4 y los que adquirían libros 1 o ninguno, pero seríamos más bien poco inteligentes. En conclusión, tenemos que la composición editorial
se refiere a los distintos elementos gráficos dentro de un espacio visual, para que se transmita de forma objetiva el mensaje de los receptores. La composición involucra las elecciones y relaciones, entre ellos tenemos el tamaño, direcciones, texturas, colores, pesos y alineamientos. También observamos que el uso de retículas agiliza el proceso de maquetación. El tiempo empleado al generar la retícula compensa totalmente, ya a partir que nos limitamos a colocar textos, imágenes y demás elementos. Por otra parte, si hablamos de la estructura de organización, debemos tener en cuenta al momento de realizar el estudio de distribución de espacio, asimismo con los sistemas de información y procesos de comunicación establecidos como el volumen, la frecuencia y el modo de desarrollo de las funciones asignadas a cada una de estas unidades, procurando mantener una secuencia estratégica. De antemano, muchas gracias por su atención.